Buenas noches, bienvenidos al episodio 53, que lo titulamos Alejandro Gertz Manero. Muy buenas noches. Y bueno, antes de iniciar, bienvenidos a Politeia, su espacio para la reflexión sobre la historia, la economía, la historia, la sociedad y muchos temas más. Repito, estamos en el episodio 53 y lo titulamos Alejandro Gertz Manero. Ustedes, bueno, por si alguien no lo conoce, Alejandro Gertz Manero hasta el viernes pasado era el fiscal general de la República. Vamos a hablar un poquito de este muchacho. Yo en lo particular sí me acuerdo de Alejandro Gertz en algunos cargos, en algunos sexenios, pero realmente no tenía como muy claro pues, lo que era este muchacho, hasta que me puse a investigar a conciencia, un poco, o sea, a raíz de todo esto que pasó el viernes, de su renuncia, que la verdad para mí y para mucha gente fue algo sorpresivo, porque pues no se veía, bueno, al menos yo en mi radar no tenía claro que eso fuera a ocurrir. Y sí ocurrió. Entonces, quiero aquí, en este espacio, hacer un recuento sobre la vida de este funcionario, sus, su preparación, su trayectoria, sus controversias, que son muchas, muchas y muchas, sus andares sus andares en la vida pública de México y sobre muchas cosas más. Bueno, pues gracias por estar con nosotros y comenzamos. El Alejandro Gertz Manero, su carrera se distingue por haber ocupado altos cargos, sobre todo en el tema de seguridad y justicia, en administraciones, pues tanto de partidos políticos como del PRD, del PAN, de Morena, así como ser pues un investigador, alguien que está en la docencia, sobre todo en la docencia universitaria. ¿Cuál es la formación de Alejandro Gertz? Alejandro Gertz Manero es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho en 1961. Tiene un doctorado en Derecho por la UNAM en el 68 y ha sido miembro del Consejo Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, y también ha sido o es investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Su ingreso generó mucha controversia porque fue en la época de ser fiscal, pero bueno, ya nos meteremos un poquito más en ese tema cuando avancemos. Alejandro Gertz ocupó muchos cargos, por ejemplo en el INA, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fíjense que me encontré aquí un dato de este muchacho, que la verdad se me sorprendió mucho porque no lo tenía en el radar. Él fue coordinador de la campaña nacional contra el narcotráfico, Operación Cóndor, a mediados de los años 70. ¿Qué fue la Operación Cóndor? Pues la Operación Cóndor, al menos aquí en México, fue una gran campaña militar y policial antidrogas a una gran escala, lanzada en los años 70 por el entonces presidente José López Portillo, en la región del Triángulo Dorado, que es Sinaloa, Chihuahua y Durango. Esta operación Cóndor, pues su objetivo esencialmente era la erradicación de cultivos de amapola y de marihuana. Esta operación trajo muchas consecuencias. Por ejemplo, un gran conflicto aparentemente contra el narcotráfico en México y según algunas interpretaciones, llevó el primer pacto entre el gobierno y el crimen organizado, así como el aumento de la violencia, etcétera, etcétera.
Bueno, esto son datos que nos dan los periódicos o los medios que, que cubrieron esas noticias, ¿verdad? Pero sí es muy asintomático que este muchacho, Alejandro Gertz Manero, haya estado pues en esta operación que la verdad fue muy controversial, porque también hubo operaciones similares, más profundas, en el cono sur de América, ¿verdad? Patrocinadas por los Estados Unidos. Bueno, también Alejandro Gertz Manero fue fundador y director general del Instituto Técnico de la PGR, hoy INSIPE. También fue procurador general de la Defensa del Trabajo. ¿Sale? Fue rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Y aquí empezamos con los datos curiosos de este muchacho. Alejandro Gertz inicia en seguridad pública en el año 1998. Fue secretario de Seguridad Pública del primer jefe de gobierno, que no era del PRI, que fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y lo nombra secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Luego, dura solamente 2 años. En el año 2000, cuando Fox gana por primera vez la presidencia, o sea, la primera vez un partido que no era el PRI gana la presidencia de la República, lo nombra secretario de Seguridad Pública. Y bueno, ahí se crea no existía la Secretaría de Seguridad Pública, ahí se crea y el primer titular fue Alejandro Gertz. Fue también diputado federal, pero curiosamente fue diputado por el Partido Convergencia, que ahora pues se le conoce como Partido Movimiento Ciudadano. A mí me sorprende cómo este muchacho pues tenía muy buenas relaciones en todos los partidos, ¿no? Porque le ofrecían cargos y cargos y cargos pues de alto nivel, pues en uno y otro, y parecía que no tenía, pues que no tenía, ¿cómo le dicen? Que no despreciaba ningún partido, porque estuvo con el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, estuvo en el PAN, estuvo en Convergencia, y en el 2019, cuando se crea la Fiscalía General de la República, que antes era la Procuraduría General de la República, pues se es nombrado por el Senado, obviamente por una terna que mandó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Es nombrado este muchacho como el primer fiscal general de la República en el 2019. Este cargo era por 9 años y aparentemente le faltaba un poquito más de 2 años y medio. ¿Qué pasó con Gertz? Pues su vida ha estado rodeada de controversias, sobre todo las que generó cuando siendo fiscal general. Por ejemplo, el caso Lozoya, que aparentemente era el gran caso del sexenio de López Obrador y que terminó pues, siendo pues, un fracaso total, porque nunca se llegó a una sentencia ni para Lozoya ni para los que aparentemente Lozoya iba a denunciar, porque Lozoya tenía un trato con la fiscalía para aparentemente pues denunciar a, a, pues a funcionarios de más alto nivel para poder, en el caso específicamente de Odebrecht. Pero pues no pasó nada. Hubo muchas declaraciones de Emilio Lozoya, pero en realidad no pasó nada. También me viene a la cabeza el caso del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos y aparentemente una negociación muy fuerte por parte del gobierno
incluido el fiscal, para regresarlo a México y aquí juzgarlo. Estados Unidos lo detiene porque aparentemente el exsecretario de Seguridad Pública formaba parte de una red de protección para un grupo criminal y pues todo sucedió. El general fue traído a México y aquí en México fue exonerado. También tuvo muchas controversias porque aparentemente plagió. El señor Hertz tiene muchos libros publicados y dentro de esos libros se le comprobó aparentemente que muchos de los escritos que vienen en esos libros pues fueron plagiados, ¿verdad?, de otros escritores. También se habló de que hubo una persecución, también cuando él era fiscal general, de un grupo de académicos que pertenecían al CONACYT. Incluso fueron ordenadas órdenes de aprehensión que una y otra vez fueron desechadas por los jueces por considerarlas inviables y que no tenían justificación dichas órdenes de captura. Uno de los capítulos más, yo creo que más recordados de este Gertz fue su pelea con el entonces director de la unidad de inteligencia financiera, WIF, ahorita se me fue el nombre, bueno, ahorita recuerdo del nombre, que fue muy, muy, muy nombrado, su nombre era Santiago Nieto. Tuvo una gran pelea con este muchacho porque aparentemente Santiago Nieto le mandaba muchos casos para judicializar que la UIF detectaba, pero aparentemente el fiscal Gertz pues simplemente o no los trabajaba o los ignoraba o se quedaban en la congeladora. Dentro de este conflicto, el Santiago Nieto, que era el titular de la UIF, hizo una investigación en contra del fiscal y descubrió, una de las cosas que descubrió Santiago Nieto fue que el fiscal, aparentemente entre los años de 2013 y 2021, el señor Gertz Manero gastó más o menos 109 millones de pesos en la compra de 122 vehículos de lujo. Si a ustedes les sorprende la cantidad, a mí también me sorprendió. Se hablaba de que en su mayoría eran coches de la marca Mercedes-Benz y un Rolls-Royce. Entonces, increíble la cantidad de coches que tenía este muchacho. Pero también hubo momentos también polémicos con el buen Alejandro Gertz. Aparentemente alguien lo tenía pinchado y salieron a la luz pública grabaciones del señor Gertz donde el 4 de marzo de 2022 son difundidas 4 grabaciones de conversaciones de Alejandro Gertz Manero, en lo que queda manifiesto que tuvo acceso a un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que habría de resolverse si la justicia federal validaba o no el amparo que protegía a Alejandra Cuevas. En ellas, el fiscal señala que el ministro encargado del proyecto, Alberto Pérez Dayán, incumplió lo acordado, pero al final sí habría cumplido, pues por 9 votos de 10 se negó a la protección a la imputada. Bueno, ustedes dirán, pues ¿quién es Alejandra Cuevas? Alejandra Cuevas fue fue esposa del hermano, que se llamaba Federico Gertz Manero, y aparentemente tenía un pleito con el señor fiscal, porque
porque aparentemente el fiscal había denunciado a la ex esposa de su hermano que no había recibido los cuidados necesarios y que por eso el hermano había fallecido. Entonces, aparentemente, Alejandro Gertz Manero había utilizado todo su poder para encerrarla en la cárcel, cosa que sí estuvo en la cárcel la señora Alejandra Cuevas, pero ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. También el señor fiscal tuvo problemas con Julio Scherer. ¿Quién era Julio Scherer? Julio Scherer era el consejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde el fiscal lo denunció por extorsión por un caso aparentemente de 2,000 millones de pesos. Entonces, donde también estaba involucrado el abogado Juan Collado y muchas personas más. Esto, de acuerdo a versiones de la prensa, se afirmaba que el proceso que Gertz seguía contra Julio Scherer era parte de los ajustes de cuenta del fiscal por guerras intestinas dentro del gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los últimos, digamos, de las últimas controversias del señor fiscal o del señor ex fiscal fueron las provocadas por, no sé si se acuerdan del famoso rancho Izaguirre en Jalisco, donde aparentemente la Fiscalía General de la República había entrado a ese rancho y lo había manipulado todo para que no apareciera como un centro de reclutamiento para un grupo de la delincuencia. Entonces, pues dentro de todo esto que les estoy diciendo, pues entra parte de la trayectoria de nuestro fiscal, pero aparentemente lo que detonó en su renuncia, voluntaria, ¿verdad? Bueno, más bien su renuncia no voluntaria, fueron una serie de filtraciones que aparentemente la Fiscalía General de la República hizo a los medios, que aparentemente el gobierno pues no estuvo de acuerdo porque los hacía ver, los hacía quedar muy mal parados. Una de esas filtraciones fue la de que se filtró el expediente del huachicol fiscal, que revelaba que había un desfalco millonario y que apuntó directamente a empresarios y a sobrinos del secretario de la Marina, volvemos al punto, del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Otra de las filtraciones también fue donde fue alcanzado uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán. También hubo la filtración del caso de la barredora, donde también se involucró a Adán Augusto López y a miembros del grupo llamado Tabasco. Y fíjense qué ironías de la vida. El fiscal filtra este expediente de la barredora, donde sale muy mal parado Adán Augusto, y tiempo después Adán Augusto aparentemente es uno de los artífices para que el Senado, si el fiscal no renunciaba, lo iba a destituir. ¿Vale? ¿Cómo dan vueltas las cosas, no? Y por último, el último punto, más bien el punto de quiebre, fue la filtración de lo que se dio del caso de Rubén Rocha Aguilar. ¿Quién es este muchacho? Pues es el empresario mexicano que posee el 50% de la franquicia de Miss Universo, acusado en México de huachicol y de otros delitos pues muy graves, y que aparentemente el señor Gertz lo había integrado
a un criterio de oportunidad. ¿Qué significa esto? Pues que iba a ser colaborador de la fiscalía contra otras personas que estaban involucradas en los ilícitos que se le involucraban a este muchacho Raúl Rocha. Entonces, todo esto aderezado, el extitular de la Fiscalía General de bueno, ya que hicimos todo este panorama, pues el fiscal, pues a mí, o sea, queda como conclusión, a mí me sorprende en realidad, yo estuve escuchando algunas declaraciones y algunos comentarios de algunos medios de comunicación, de algunos abogados muy prominentes de México, y hablaban de que en realidad la Fiscalía General de la República, yo creo que fue el gran pecado que tuvo la Fiscalía General de la República de Gertz Manero, fue la inanición en casos relevantes de México, donde no llegaron nunca a una sentencia condenatoria. Entonces, era un fiscal, pues, omiso, era un fiscal que su fiscalía no integraba bien las averiguaciones o se equivocaba en los procedimientos. No sabemos si por falta de capacidad o por una intencionalidad, pero lo que terminaba pasando es que las personas involucradas pues nunca terminaban pues, siendo sentenciadas. Yo creo que el caso del señor Gertz Manero pues es un ejemplo más de cómo figuras políticas encumbradas, que no sabemos por qué pasan de un partido político de un cargo en un gobierno del PRD, por ejemplo, pasan a otro del PAN, y uno se pregunta, ¿pero por qué? Pues que aparentemente pues no hay, pues las visiones de lo que es el gobierno pues son muy distintas de un partido a otro, ¿no? Pero pues no sabemos por qué, estaba de un lado a otro, brincaba de un lado a otro, y se mantenía en esos altos cargos, y aparentemente pues no daba resultados. Entonces, ¿cuál era la situación con este señor? Entonces, dicen que se va a ir de embajador a Alemania, aparentemente, y yo no sé, la verdad, yo estoy entre el asombro y ya no sabe uno si llorar o reír, porque pues personajes como pues nos demuestran pues, lo mal que está la política en muchos aspectos, porque no puede ser que una persona que aparte de que pues no daba resultados, utilizaba sus puestos tan sensibles como por ejemplo ser fiscal general de la República, pues para vendetas personales y de grupos con mismos integrantes con compañeros del gobierno, contra su ex nuera, más bien contra su ex cuñada, y aparentemente pues para eso utilizaba el poder. O sea, las carpetas o las averiguaciones contra sus enemigos, pues aparentemente fluían y fluían muy bien. Y pues para las carpetas, para políticos encumbrados o empresarios ricos, pues aparentemente pues no avanzaban. Entonces es un caso muy asintomático de lo que hoy es México. Esperemos que la nueva fiscal o el nuevo fiscal, bueno, dicen que aparentemente va a ser la señora Ernestina Godoy, va a ser la próxima fiscal. Esperemos que sí sea pues un cambio pues que sea en el sentido bueno, porque pues ya vimos que este señor pues realmente no le importaba la justicia, le importaba su justicia y favorecer pues ciertas causas que no sabemos bien por qué.
pero también dicen que, hay un dicho que dice que tanto peca el, bueno, no sé si pueda decir eso, pero que tanto problema tiene el funcionario como la persona que puso al funcionario. Y no solamente que lo puso, sino que lo mantiene ahí. O sea, él duró todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y nadie le dijo nada. O sea, no pasó nada. Entonces, pues no, realmente no sabemos. Y así como de sorpresiva fue, digamos, su nominación para ser fiscal, pues también así su sorpresiva destitución. Bueno, legalmente no fue destituido, legalmente renunció. Y el Senado le aceptó la renuncia. Entonces, eso es lo que legalmente, pero obviamente, pues, lo que se ve, pues no es eso. Esperemos que pues en este cambio haya una transformación positiva para la impartición de justicia en México y ojalá pronto estemos hablando, al menos en el tema de justicia, pues de cosas totalmente diferentes a lo que estamos hablando el día de hoy. Pues me despido agradeciéndoles que estén aquí con nosotros, conmigo. Los invito a mis redes sociales, a Politeia Noticias en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Si tienen algún comentario sobre este contenido, sobre temas que quisieran que tratemos, con todo gusto, espero sus comentarios y pues estamos a sus órdenes para cualquier situación. No sin antes desearles una feliz noche y un excelente inicio de semana. Que tengan muy bonita noche y nos estamos viendo. Hasta luego.